para que no tengan ningún problema de ir desarrollando el proyecto in extenso, completo, tanto así, pienso yo, que después, si está bien hecho este proyecto, ustedes podrían incluso concursar con este proyecto, ¿ya? A fondos regionales, a fondos, digamos, donde haya concurso de proyectos de investigación, ustedes deberían concursar con esto en las áreas que ustedes están trabajando. Por ejemplo, Camila y Joaquín estaban trabajando en el área del deporte, y Diego con América están trabajando en el área más educacional, social, quizás. Así que ahí hay que buscar recursos. Así que esa es la idea, ¿ya? Así que durante la tarde voy a hacer ese comentario porque ahí los estuve leyendo, pero tuve muchas tareas, no alcancé a ponerle sugerencias al lado, que en la tarde lo haré. Voy a compartir pantalla para iniciar el tema de hoy, que es este. ¿Se ve esta pantalla, la pantalla nueva o no? Sí, se ve, pero se ve un poco como borrosa, profe. Sí, sí, es que está borrosa, la imagen no es muy buena. Ah, Ya, pero yo voy a ir traduciéndosela. Y como va a quedar en su aula, después lo van a poder leer con calma. Estamos hablando de cómo se selecciona una muestra de investigación. ¿Y por qué se usa una muestra? Básicamente por economía de tiempo y recursos. ¿Te fijas? Porque si tuviéramos que medir a toda la población, a veces es muy caro. Entonces tenemos que buscar cómo medir una parte de esa población, que es lo que se llama una muestra, pero después para poder decir que esa población o esos datos se pueden extrapolar a esa población. Entonces se hace por economía. Entonces, esta economía es muy importante. ¿Cómo la vamos a hacer? Porque hay que definir la unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis? Por ejemplo, yo sé que Camila está hablando de motivación. Esa es su unidad de análisis. Yo sé que Joaquín está hablando de juegos tácticos aplicados en el fútbol, en el aprendizaje. Y yo sé que Diego y América están trabajando en el área de conocimiento respecto a un área. Esa es su unidad de análisis. Entonces aquí tenemos que delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Entonces, especialmente para Diego y América, creo que la población que están eligiendo es demasiado grande porque tienen educación básica y educación media. Yo creo que tienen que acotarla. Ya está demasiado grande. ¿Ya? Entonces aquí, dentro de esta muestra, tenemos dos tipos de muestras. Una muestra que es probabilística, se llama probabilística, que significa que yo, al medir esa pequeña muestra, tengo todas las probabilidades de expandir eso a toda la población. ¿Ya? Entonces, aquí se requiere precisar lo que estábamos conversando, América, el tamaño de la muestra. Un tamaño al cual uno pueda acceder. Lo que me contaba la Camila, que trabajaron entre 25 y 30 años, porque efectivamente a esas personas ellas tienen capacidad de acceder. Pensaban que este proyecto había que aplicarlo. No, es un proyecto, quedamos en proyecto nada más. Pero esa idea que tuvo la Camila con Antonia estuvo súper bien, porque dijo, bueno, nuestra posibilidad de acceder es a estas personas. Entonces tenemos que ver cuál es el tamaño de esa muestra y tienen que seleccionar los elementos a través de qué. Por ejemplo, yo sé que América tiene que aplicar una prueba para medir conocimiento.
diseñar una prueba teórica, o, en fin. Yo sé que Camila con Antonio tienen que aplicar un instrumento para medir motivación. Pero sé que Joaquín va a medir a través de videograbaciones, va a ir haciendo videograbaciones sucesivas y después tiene que hacer análisis de esas videograbaciones. Entonces aquí tiene que tener claro cómo va a medir esos elementos, esa selección, cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué tipos de muestras son? Muestra aleatoria simple. Por ejemplo, aleatoria simple. Supongamos que tenemos un curso y quiero dividir el curso en dos. ¿Ya? Entonces, puedo hacer una cosa súper sencilla, ordenarlos por orden alfabético, asignarle un número, supongamos que son 40 estudiantes de 1 a 40, y en un lado pongo los estudiantes pares y al otro lado pongo los estudiantes impares. Y eso es una muestra aleatoria simple, ¿te fijas? A un lado los pares y a otro lado los impares. Por otro lado, existen las muestras estratificadas. ¿Qué es una muestra estratificada? Por ejemplo, puedo tomar una muestra de cuarto básico, otra de tercero básico, otra de segundo básico, y eso es una muestra estratificada. De cada curso de tercero, cuarto y quinto, voy tomando, por ejemplo, el 10% de cada curso o el 20% de cada curso. Y eso es una muestra estratificada. Y también puedo hacer una muestra por racimos o clusters, ¿ya? Que en el caso de ustedes no la van a utilizar, pero después esto, para que tengan más detalle, lo pueden leer en su documento, libro que yo les envié. Entonces, aquí algunos procedimientos para hacer la muestra. Por ejemplo, una tómbola. ¿Ya? La tómbola puede ser, por ejemplo, un dado. ¿Ya? Después puede ser una tabla de números aleatorios que están en internet. Ya lo pueden sacar de ahí. Estadísticamente, a través del programa STATS. O una selección sistemática. Ir sacando solamente, por ejemplo, los múltiplos de 3. En fin. Entonces, ahí hay formas de ir seleccionando la muestra. Otro tipo de muestra que tenemos es la prueba no probabilística o dirigida, donde se selecciona a los participantes por uno o varios propósitos. Que el caso original de ustedes, por ejemplo, Camila quiere seleccionar a todas las jugadoras de 30 años o de 25 y 30 años y va a acceder a ella en la medida que ellas acepten participar. ¿Ya? Lo mismo el caso de Joaquín, que está tomando todo el curso, todo el grupo, todo el club. Y lo mismo el caso de América, que va a tomar a todo el curso porque no puede separar el curso. En este caso, no se pretende, por ahora, que representen a la población. Por ahora pueden representar solamente el colegio, por ahora pueden representar solo el club, por ahora pueden representar solo la provincia o la región, ¿ya? O solo el tipo de establecimiento, solo el tipo de colegio. Después, con todo ese trabajo preliminar, podemos optar a un estudio más grande. Entonces aquí tenemos tipos de muestras y veamos entonces acá. ¿Se ve esta pantalla? ¿La nueva? No, profe. No, profe. Ya vamos para
Ahí sí. Entonces, en este caso tenemos que definir a los participantes con los cuales vamos a recolectar los datos. Delimitar súper bien la población. Elegir el método, porque el método tiene que estar descrito en la metodología. Cuando dice población y muestra, la población corresponde a todos los estudiantes de enseñanza media de Valparaíso. Perfecto. ¿Cómo los vamos a seleccionar? Seleccionará solamente los establecimientos municipales a las mujeres. Bueno, ahí ya tenemos claro. Precisar el tamaño de la muestra requerido. ¿Ya? Una muestra de 30 personas, 40 personas, 50 personas, 100 personas. Aplicar el procedimiento y obtener la muestra. Y ya tenemos la muestra. Y a esa muestra entonces le vamos a hacer la aplicación del instrumento o en el caso de Joaquín y en el caso de Diego, le van a aplicar el programa. A esa muestra le van a aplicar el programa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Déjenme ver acá. Van a tener aproximadamente... Dejamos compartir pantalla, le ponemos esto y compartimos. ¿Se ve esta nueva pantalla? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta es la población, toda esta gente. Y para poder pensar que estamos trabajando en una representación de esta población, tomamos una muestra, una parte de esta población. La idea es que si la población es muy pequeña, siempre estadísticamente uno trabaja con un porcentaje de error, que normalmente un porcentaje de error aceptable en una investigación es el 5%, ¿ya? Y cuando la muestra es muy grande o se trabaja con la población, se acepta un error del 1%, pero eso tiene que estar decidido en la primera parte. Veamos entonces aquí veamos cómo se representa entonces ya, va, me equivoqué, disculpen ustedes. Esto de ser neófito en estas materias a uno lo lleva a cometer errores habituales. Se me perdió la otra pantalla. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Perdón. Bueno, se me perdió la otra pantalla. Así de simple. Bueno, entonces cuando seleccionamos una muestra, la muestra tiene que ser lo más representativo que se pueda. ¿Cuál es una muestra, una buena muestra para hacer trabajo estadístico? 30 personas. ¿Ya?
Cuando uno trabaja con 30 personas, puede hacer buenos trabajos estadísticos, puede hacer buenas inferencias, puede hacer buenas decisiones orientadas hacia la población. Así que normalmente cuando ustedes trabajan con 30 casos, es una muy buena probabilidad de tener éxito en nuestras representaciones al final. Aun cuando uno humildemente siempre dice, esto solamente representa a la población estudiada, dado que esta muestra es limitada, etcétera, y no pretende generalizar esta información más allá. Hay estudios que en un segundo tiempo, o en una segunda o tercera fase, ya le permite generalizar mucho más allá. Así que con 30 casos está bien. El tema ahora viene que ya tienen lista la muestra, saben dónde está, saben quiénes son. Muy bien. ¿Cuál es el instrumento a aplicar? Y aquí tenemos dos tipos de instrumentos. Un instrumento que ya existe o que ustedes buscan, pero que existe. Y ese instrumento, ustedes tienen que conocer qué nivel de validez y de confiabilidad tiene. Porque, por ejemplo, no es lo mismo medir motivación en mujeres de 25 años que medir motivaciones en niños de 8 años. Entonces tienen que buscar un documento que esté apropiado para eso. No es lo mismo medir conocimiento en niños de cuarto básico que en jóvenes de tercero medio. No es, en el caso de Joaquín, que va a hacer video, grabaciones, el nivel de análisis no es idéntico en niños de 10 años que en niños de 13 años. El nivel de análisis es diferente. Y eso ustedes tienen que dejarlo muy bien representado cuando seleccionen un instrumento que ya existe. ¿Quién lo va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cómo se van a entrenar las personas para aplicar ese instrumento? Eso es vital. Y otro caso es cuando el instrumento no existe. Por ejemplo, vamos a medir conocimiento. Y ahí hay que diseñar una prueba. Y ahí hay que diseñar la prueba, validar la prueba y después aplicarla. Por ejemplo, yo sé que en el caso de América va a tener que diseñar el programa. Y ese programa lo va a tener que validar y someter a juicio de expertos, que es una técnica para validar la validez y la confiabilidad de su programa de educación sexual. Por eso es muy importante, Diego y América, que acoten muy bien el curso, porque no es lo mismo hacerle clase a un niño de quinto básico, que son gritones y hiperkinéticos, y las niñas hablantinas por millón, hacerle un curso de segundo medio, donde son todos muy apáticos, las mujeres están en otra cosa, todos con su celular, que es diferente, ¿te fijas? Entonces, tanto para la aplicación del programa, como para la medición de los conocimientos, ustedes tienen que diseñar y validar ese programa y esos instrumentos. Lo mismo Joaquín, que tiene que validar, diseñar primero su programa de juegos tácticos con niños, luego validarlo a través de la técnica del juicio de experto y luego aplicarlo. En el caso de Camila con Antonia, ella tendrá que buscar si hay pruebas, documentos o test para medir motivación. Si no, tendrán que recurrir a expertos para ayudarse para diseñar un test que mida validación o una encuesta que mida validación. En el caso de nuestra colega que está trabajando con determinar la cantidad de actividad física, de ejercicio físico que realiza,
Eso es fácil porque ahí existen aparatos que permiten medir y que se llaman acelerómetros, que permiten medir la cantidad de actividad física que hace una persona por día. Y es un aparato muy pequeño que se pone en la cintura y luego al final del día o al otro día ellos te lo entregan y tú lo metes y el software analiza todos esos datos, se llama acelerómetro. Entonces, te fijas, hay formas tecnológicas y hay formas no tecnológicas que hay que diseñar para el instrumento que vamos a usar. Una vez que hayan tomado la decisión de si van a diseñar el instrumento o van a ocupar un instrumento ya diseñado, van a validar el instrumento a través del juicio de experto o si está diseñado, saber qué nivel de validez tiene. Tienen que poner quién va a ocupar ese instrumento, cuándo y en qué condiciones. Por ejemplo, si voy a aplicar una prueba en la sala de clase, hay que explicar que será en la sala de clase, en la jornada habitual, o será online, etc. Si vamos a pasar un acelerómetro a las personas, decirle que un día se le instalará el acelerómetro y al otro día se les desinstalará por la persona que ha sido designada para eso. La persona que va a tomar el test, ¿cómo fue preparada? ¿Quién la va a entrenar? ¿Cuánto tiempo de preparación tiene? Eso también hay que explicarlo. Y lo otro que hay que explicar, ¿qué datos vamos a recoger del instrumento que estamos aplicando? Por ejemplo, supongamos que América decide aplicar un cuestionario tipo Likert. Entonces habrá que decir que será cuestionario tipo Likert y que las respuestas serán tabuladas. O la respuesta abierta. Y la respuesta será organizada en función de no sé qué, bla, 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 bla. O los datos te van a arrojar tipos de jugada y esos tipos de jugadas serán graficadas o serán expresadas en una matriz, etcétera, para poder ir viendo lo que avanzan los niños en los juegos tácticos. O en la motivación, un instrumento que ya está diseñado y que va a ser tabulado de tal manera y tal persona va a emitir su juicio respecto al nivel o al tipo de motivación, o en fin, ese detalle tiene que estar puesto más o menos y aproximadamente con fechas, días y horas. Porque, por ejemplo, en el caso de Joaquín, él, si aplica un programa que va a durar 3 meses, entonces él probablemente tenga que ir midiendo cada 15 días aplicando la videograbación. Diferente es el caso del estudio de motivación, que bastará con aplicarle a jugadoras que jueguen fútbol, aplicarle el instrumento y después recoger los datos, nada más. En el caso de América tendrá que medir al comienzo, luego aplica el programa y tendrá que medir al final, aplicar un test. ¿Te fijas? En el caso de medir condición física, se dirá que en una fecha X se le instalarán los aparatos y después se retirarán. Eso tiene que estar establecido en el instrumento que van a usar. Entonces, hemos visto que cuando tenemos una población, seleccionamos una muestra, tenemos que tener muy claro lo que las variables que vamos a medir, la variable dependiente, la variable independiente, muy clarita, para a partir de ahí diseñar el instrumento con el cual vamos a hacer la recogida de datos. Y además la forma en que lo vamos a hacer y también quién lo va a hacer. Los periodos de entrenamiento de las personas que van a aplicar los tests, etcétera, todo eso tiene que estar en el diseño. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Qué bueno. No, profe. ¿Eso significa se entendió todo o se entendió nada? Sí. Diego, ¿alguna pregunta? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ya, No, no hay perfecto. duda. Está Ya. clarito. Camila, ¿te va quedando claro? Sí, profe, todo súper claro. Esto Ya, quedó más que claro.
Entonces, en la tarde yo les enviaré las correcciones. Y con eso ustedes pónganse a trabajar inmediatamente en seleccionar, completar, diseñar, todo lo que hemos avanzado hasta ahora y me lo van enviando para que el trabajo final, que yo pienso que el lunes nos vamos a poner de acuerdo en qué fecha, día y hora van a presentar a través de un PowerPoint su proyecto total. Y el día 23 de diciembre, ustedes tienen hasta esa fecha para entregar el documento final concluido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Hasta qué fecha, profe? Me perdí. 23 de diciembre. Ya. ¿De acuerdo? Ahí entregan el documento, pero el lunes nos vamos a poner de acuerdo en qué fecha ustedes van a hacer la presentación en PowerPoint como si estuvieran en un congreso presentando su proyecto. ¿De acuerdo? Y ahí tienen que participar las dos personas. Uno manejará el Power, pero tendrán que hablar las dos personas. El mismo caso de Camila, el mismo caso de Joaquín, el mismo caso de, ay, no me acuerdo, nuestra otra participante. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay preguntas, en la tarde entonces les envío sus trabajos con sugerencias. ¿Ya? Que estén muy bien. Ya, profe, gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Y cualquier cosa, si yo me olvido, llámeme, Le por escribo. favor. Sí, llámeme. ¿Ya? Listo, gracias. Chao, Ya, chao. profe, Profe, que chao. esté bien. Chao. No. Chao.